Consulta económica con Israel Abreu por el rumbo de la tarde. Saludar a toda la amable audiencia que nos sintoniza a través de la 98.5 FM. ¿Quién te dijo que era amable? No sé, pero son amables porque tienen, tú sabes, la paciencia para sentarse a escucharnos, algunos tonos disonantes, no obstante emitir opiniones que no necesariamente van en consonancia con sus intereses, pero son humildemente nuestras opiniones y nos gusta entonces llevarle informaciones que en alguna medida les agregue valor. En el día de hoy... Me recordaste algo, escúchame. Por favor. ¿Te recuerdas el intro que había de la libertad, la justicia y la paz en el mundo? Sí. Tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Esa es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El reconocimiento y menosprecio de los derechos humanos ha originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Y se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en que los seres humanos liberados del temor y de la miseria disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Vámonos de aquí. Se lo aprendió. Vámonos de aquí. Se aprendió esa botella. Miren, señores, no es botella, oye. Es un análisis. Es la declaración. Yo debo comentar, y ya esto es un análisis. Es el documento más importante de los últimos de la humanidad. En los últimos no me 60 no la Biblia, años. la Biblia. Muy bien, eso ustedes hablen de eso el martes. Sí, hablen de eso el martes. Los últimos 70 años. Hablen de eso el martes. Después. Adelante, Israel, vamos a ver. Miren, yo definitivamente, puesto que en mi agenda tenía hablar un poco de finanzas personales, porque debo tocar la diferencia entre un ciudadano que gana alrededor de $1 millón de pesos, y me refiero a los funcionarios que ganaban esta cantidad de dinero y que se aumentaron, ¿verdad? Yo diría que ajustaron por la inflación. En el caso de Alejandro Fernández, que el aumento fue de alrededor de un 11.50, y en el caso del renunciante superintendente de energía eléctrica, que representó alrededor de un 15% el aumento salarial que se han dado. En el caso de Alejandro Fernández todavía no ha renunciado o no lo han renunciado, no sé cómo funcionará eso. Porque no le han hecho la misma campaña. Pero oye, primero se le hace la campaña para endiablarlo, ¿verdad? Endemoniarlo, y después entonces se lo obliga Miren, yo desde el punto de vista profesional tengo la creencia de que la política y sobre todo el Estado debe pagar el costo de oportunidad de los profesionales. Esa es una premisa que tengo. ¿Por qué? Porque nadie puede pretender, ¿verdad?, que un ciudadano cualquiera vaya al Estado Dominicano a trabajar y que, dependiendo de las funciones que realiza, el Estado Dominicano mínimamente no le pague su costo de oportunidad en el mercado privado. Yo soy de esa línea. Entiendo que el Estado debe pagar el costo de oportunidad de sus funcionarios sin cruzar esa línea gris. Pagar calidad. Que en este momento quizás podamos cuestionar. ¿Y por qué la cuestionamos? Valentín, Don Miguel, Danilza y Leila, ¿qué diferencia puede haber entre los funcionarios que ganan $1 millón de pesos y que tendrán un aumento, o que se hicieron un aumento, o que presupuestaron un aumento? Pues yo estoy seguro que, como Valentín dijo anteriormente, eso ellos no lo sacaron, ¿verdad?, de un minuto para otro, de un día para otro, de una semana para otro. El decidir, miren, vamos a juntar y vamos a aumentar el salario. No, eso no funciona así. Aunque espérate, un paréntesis, corrígeme algo porque yo no sé mucho del tema, tú lo sabes, entonces tengo una pregunta a ti. En el caso específico de la superintendencia de bancos, hay una particularidad, ¿no? Los fondos de la superintendencia de bancos o el salario del superintendente de banco no vienen de aportes de las bancas. No. De la banca. No, de la pero banca. imposible. Pero déjenme responder la pregunta, por favor. Los salarios de manera específica, deben ser presupuestados, independientemente del origen de los ingresos de la institución, y previamente deben ser aprobados a través de la ley de presupuesto. Por eso digo de manera específica, independientemente de dónde provengan los recursos, salvo en los casos que sea totalmente descentralizada, ¿verdad?, y que genere su propio recurso y que no necesite recursos del Estado. Tal es el ejemplo del Instituto de Aviación Civil, por ejemplo, entre otras instituciones descentralizadas. Los salarios deben ser considerados dentro
de su presupuesto anual y finalmente entonces ratificados en la ley de presupuesto. Estos aumentos de salario, a mi modo de ver, se supone que no deberían sorprender a nadie. Nosotros aquí en este mismo programa, y yo espero que tú lo recuerdes, Leila, y aquí mis compañeros, hablamos del aumento en el presupuesto general del Estado relacionado con los sueldos y salarios que se pagarían, que si lo recuerdan, fue de alrededor de un 19% el aumento que hubo en los sueldos y salarios. Y hablamos de la proporción que se le consideró a las instituciones castrenses, específicamente a la Policía Nacional. Entonces, el tema es que quizás producto de la ignorancia de quienes nos están viendo, escuchando y quizás viendo de manera diferida, que nadie se integra al análisis de los presupuestos y hacer las críticas de manera específica. En el momento que se discute dicho presupuesto, entonces pasan cosas como las que lamentablemente están pasando. Yo estoy seguro que con la calidad profesional de Alejandro Fernández y del mismo superintendente renunciante, yo estoy seguro que ellos no se sentaron a planificar ese aumento de salario este año. Ellos lo que hicieron simplemente fue ajustar por la inflación sus salarios. Ahora, pero la proporción fue distinta en ambos casos. Así es, pero en ninguno de los casos, Leila, en ninguno de los casos fue exagerado. Lo que es exagerado es los salarios que devengan, ¿verdad? En función de qué van ellos a hacer o a dejar de hacer en relación al aumento que se hicieron. En el caso de Alejandro Fernández, que es el caso último que se está discutiendo y que está haciendo tendencia en las redes, el aumento fue de 145 mil pesos cuando ganaba 999.970 pesos. Sí, pero Israel también se está criticando el de su equipo. O sea, el de su equipo, por ejemplo, tiene una consejería especial que devengaba un salario de 237 mil pesos y hoy en día devenga casi $500,000 de pesos. Pero perfecto. O sea, de su equipo pero también. Vuelvo y le digo, eso no es una sorpresa. Eso estaba más de la mitad del dinero. Pero perdón, eso no es una sorpresa, eso estaba en el presupuesto general del Estado. Es lo que yo quiero decir. Ahora, ¿cuál es la diferencia al respecto de su calidad de vida en función de los salarios que devengan? Eso sí pudiera ser objeto de análisis. Mira, pero déjame decirte, yo siempre he creído que la única manera de mejorar la calidad de la burocracia estatal es mejorando los salarios y equiparándolo con los salarios de sus pares en el ámbito privado. Sí. Porque si no, el talento va a emigrar, como ha estado pasando en los últimos años, hacia el sector privado. Entonces, porque además en el sector privado hay más estabilidad en el empleo. En el Estado Dominicano depende cada 4 años de los caprichos de quien gane las elecciones. Y no hemos podido superar ese defecto y esa deficiencia del sistema político dominicano. Ahora bien, yo creo que aquí hay en el sector público un desorden salarial en los niveles de salario. ¿Y cómo es posible que cualquier funcionario designado por el Poder Ejecutivo tenga un salario 4 y hasta 5 veces mayor que el salario del presidente de la República? Eso es un absurdo. Eso es un absurdo. ¿Entiendes? Entonces yo creo que todas esas cosas tienen que ser objeto de un análisis conjunto del salario. Vamos a mejorar la burocracia estatal, la burocracia del gobierno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Trayendo los mejores profesionales para que sirvan como técnicos al servicio del país. Vamos a darle buenos salarios, vamos para incentivarlos para que no emigren al sector privado, para tener más o menos permanencia en el sector público. Vamos a darle buenos seguros y vamos a darle garantía de que van a permanecer en su puesto independientemente de quién gane o no unas elecciones. Ese es el problema. Entonces tú no puedes aumentar en una situación de crisis como el que está pasando en la República Dominicana los salarios privilegiados del sector público en detrimento mientras está bajando y la inflación está castigando a los bajos salarios y los salarios medios de la administración pública. También hay que tener un poco de sentido común. Miguel, en ese orden yo te pregunto a ti, le pregunto a Israel, es una pregunta, reitero, ustedes saben que es el tema de ustedes, no mío. ¿Tú no crees que por el aspecto técnico y no político del cargo de gobernador del Banco Central versus el aspecto político del cargo del presidente, las decisiones que toma el gobernador del Banco Central, el gobernador sí debería ganar más que el presidente de la República? Así te lo pregunto es. a ti, te lo pregunto a Israel.
Así bueno, pero ¿por qué tiene que ganar más? ¿Por qué no ganan igual? ¿Y porque el presidente es técnico y sus decisiones tienen un impacto vital? Sí, y las decisiones del presidente de la República. Las decisiones del Banco Central, diga, yo no estoy diciendo que el Banco Central... Una pregunta. No, yo estoy diciendo que el Banco Central podría ganar todavía mucho más. Yo puse un ejemplo, fue solo un ejemplo. No, pero yo te voy a decir una cosa. Las decisiones del Banco Central de la República afectan positiva y negativamente, de acuerdo con la naturaleza de cada medida que asuma, la economía nacional, y eso afecta a muchísima gente. Pero todas las decisiones, hasta la falta de decisión de un presidente, afecta a la comunidad entera. No, yo no quiero, porque, Leila, yo no estoy criticando el salario ni del superintendente de banco, ni el salario del gobernador del Banco Central. Yo no soy la gente, yo no soy quien para criticar eso. Yo lo que quiero decir es que en la situación de crisis que hay aquí, y ese no es el caso del gobernador del Banco Central, en la situación de crisis que hay aquí en el país, con tantos problemas que ha confrontado el gobierno, con todos los problemas que han recortado todos los programas de carácter social, de que han tenido que suprimir muchísimas cosas importantes en este país. Venir aquí gente que ya gana un buen salario, por encima, muy por encima del promedio. Ese es el más punto. Alto. Aumentarse en este momento el salario. No, por Dios. Eso no tiene sentido. No, ahora, debo sí, para responder a la pregunta que Leila hizo, aclarar que los gobernadores del Banco Central, de los bancos centrales, e inclusive el presidente de la Reserva Federal, ganan más que los presidentes de sus respectivas naciones, en todos los casos. Dada las circunstancias y el manejo que representa desde el punto de vista del sector privado, ¿verdad? Lo que representan las instituciones financieras, lamentablemente, don Miguel, oiga bien, se reúnen en República Dominicana los tres principales bancos y se echan en el bolsillo chiquito del pantalón el presupuesto general del Estado, lamentablemente. Sí, claro. Si usted junta aquí las tres principales instituciones financieras de República Dominicana, no estoy hablando del patrimonio del Banco Central, ¿verdad? Estamos hablando del Banco de Reservas, el Banco Popular y el Banco BHD. Sí. Los tres, y existe la posibilidad que el patrimonio general, sin deducirle los pasivos que tienen esas instituciones financieras, más, es verdad, sus ingresos operacionales y el manejo del efectivo que tienen, existe la posibilidad que sea mayor que el del presupuesto general del Estado. Solamente el Banco de Reserva maneja de manera corriente el presupuesto general de la nación, año tras año. Entonces, dada la importancia, no estoy hablando del punto de vista político, usted se refirió a la parte política, yo exclusivamente me refiero a la parte económica y financiera. No, pero yo no estoy objetando los salarios, yo lo que estoy diciendo es que tiene que haber una distribución más equitativa en el sector público, y que gente que ya tiene un salario por encima, muy por encima de lo que del salario en esta nación, porque lo que ganan, los salarios que ¿cuánta gente gana aquí lo que gana el gobernador, el administrador del Banco de Reserva? No, 20 personas. Y lo otro es que se va a pensionar, no importa el tiempo que dure ahí, con un salario igual. Muy alto. Entonces, gente que tiene ese salario, que tiene además todo cubierto, y que el salario es neto. Más los beneficios. Que el salario es neto, porque al gobernador o al administrador del Banco de Reserva deben pagarle la casa, deben pagarle los sirvientes, deben pagarle el chofer, deben pagarle los guardaespaldas, deben pagarle todo, la comida. Deben pagarle todo. Para una gestión tan mala, ¿eh? Bueno, yo no sé si es mala, yo no sé si pero es lo mala. Digo yo que es mala. Bueno, porque yo no sé, eso okay. No son asuntos bueno, míos. Eso no es lo que se ha vendido. Gente que tiene todo eso, aumentarse el salario en estos momentos de crisis, a mí me parece que... Sí, pero don Miguel Israel y Leila, lo que, por ejemplo, para mí es más grave lo que está haciendo el superintendente de bancos, porque no fue a todos los empleados, fueron como a 5 personas, y él devengaba, como usted bien ha mencionado, un buen salario, distinto al superintendente de electricidad, que su salario de todos los superintendentes, es el más bajo, y también la ley de electricidad dice... A mí me gustó lo que usted señaló de que deben tener salarios competitivos al mercado del sector privado. Muy bien, Danisa, excelente. Ahora miren una cosa, el Banco Central de la República Dominicana publicó que la tasa de política monetaria aumentó en 50%. Está a 7.75. Así es. Ahora bien, pero es ¿qué te dice esa medida? No, que el Banco Central está previendo que la situación va a la inflación va a crecer, va a seguir creciendo, se va a mantener mínimamente. ¿Y qué pasa cuando la inflación crece? Disminuye el poder adquisitivo del salario. Muy bien. Ahora bien,
yo voy a insistir, aunque a la gente no le guste esto, lamentablemente, en la ignorancia del dominicano. Del dominicano que me está escuchando, usted es un ignorante. Y el que me ve en las redes también. Porque en 2 meses, ¿quién dijo en 2 meses? En 1 mes y pico vamos a estar discutiendo el presupuesto aquí, porque yo lo voy a traer como siempre lo traigo. Sí, la ley dice que tiene que estar aprobado en octubre. Así es. Y voy a decir lo mismo que dije el año pasado al respecto, ¿verdad?, de las finanzas públicas, que en República Dominicana, nada más no lo dice el gobierno, pero todo el mundo sabe que en República Dominicana tenemos unas finanzas deficitarias, que hemos sido capaces de coger prestado para financiar el gasto corriente, ¿verdad? Ahora nos encontramos raro que el superintendente de energía eléctrica se haya aumentado el salario, que ahora Alejandro todos Fernández, los empleados, pero usted se tranquila, amiga, atienda lo que le estoy diciendo. Eso se previó en el presupuesto del año pasado. Y si no fuéramos tan ignorantes o no hiciéramos lo loco, tuviéramos de fin de semana del jueves en adelante, ahora, este tema lo tuviéramos discutiendo aquí, miren, ¿verdad? Ahora, cuenta por cuenta al respecto de ese aumento salarial. Tú eres financiero, ¿no? Pero también eres abogado. Y tengo a Danilza. Y en este momento no está, bueno, está Leila. Pero no, en este momento no está a mi lado, como estaba sentado ahorita, otro abogado, Valentín Medrano. Pero no tiene el Ministerio de Administración Pública que aprobar los aumentos. Si está aumentado, si está aprobado en el presupuesto, lo único que tiene que hacer el Ministerio de Administración Pública es proceder. Sí, pero el presupuesto de la República no establece los salarios individuales y no fija los salarios individuales de los servidores públicos. Es posible que no, sí. No, lo que hace es que establece los montos de los presupuestos de cada dependencia del Estado. Eso es así, uno nada más ve la cuenta global. Claro. Pero si aprobó ese aumento. Sí, y se previeron los fondos. ¿Quién lo aprobó? Eso es lo que hay que discutir. Lo aprobó una ley, nuestros legisladores y nuestros senadores y el presidente que la promulgó. Sí, pero déjame puntualizar, don Miguel, que las superintendencias no están reguladas por el Ministerio de Administración Pública. Ellos son un ente regulador de ellos mismos. O sea, el MAP no participa en por ejemplo, las superintendencias. Si son ministerios, sí. Si son instituciones descentralizadas del Estado, yo entiendo exactamente. Eso. Pero el presupuesto de esas instituciones descentralizadas está fijada en el presupuesto general de la nación. Entonces, don Miguel, lo que nosotros tenemos que estar pendientes es lo que se va a aprobar el año que viene. Miren, si en República Dominicana nosotros lleváramos o cumpliéramos con ese concepto, con esa institución que debería ser una institución que es la responsabilidad fiscal, el presupuesto del año 2022 no se hubiese aprobado. Esa es la verdad. Vuelvo y le digo, todavía faltan instituciones porque alguien denuncie que se le aumentó el salario, porque se les aumentó, señores. Lo único que la sociedad en alguna medida ha aceptado es el que está relacionado con el de la Policía Nacional y alguna institución de castrense. No obstante, para seguir con el aumento de la tasa de política monetaria, como siempre hemos establecido aquí, esa es la única herramienta que le queda al gobierno contra el manejo de la inflación, que ese es el punto. Con eso, el Estado Dominicano y el Banco Central procuran quitarle liquidez a la economía, restringir el circulante, que la gente gaste menos dinero. Ahora, ¿cuál es la resultante de ese tipo de política? De política monetaria. El resultado de eso, lamentablemente, es, primero, que va a haber una falta de liquidez en la economía tremenda. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿verdad? Con las restricciones económicas lo que se busca es frenar, enfriar la economía. Eso implica entonces que el desempleo en República Dominicana se mantenga o aumente el desempleo. No podemos aspirar que en los próximos 30, 40, 50, 60 días en República Dominicana se generen nuevos empleos. Eso lamentablemente no es así. Y finalmente, y no menos importante, bueno, pues que lamentablemente vamos a ver, ¿verdad?, mucha gente aumentar su condición de pobreza. Vamos a ver cómo para el próximo año, ¿verdad?, el mismo Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
se va a ver obligado a publicar cómo la pobreza monetaria en República Dominicana va a aumentar, cosa que por más que digan, inclusive en mi caso, no nos gusta ni escuchar, ni ver, ni vivir, porque en alguna medida también nos afecta. Nosotros necesitamos que Luis Abinader, ¿verdad?, busque esas herramientas, que hayan, inclusive que escuche a la oposición, para que todo lo que le lleven a su despacho no sean lisonjas ni lavasacos, para que pueda en alguna medida tomar decisiones que sean relativamente equilibradas. Y que con la lucha contra la corrupción, que sí, que está muy bien, el dominicano no come. Don Miguel, el dominicano está al borde de la desesperación. Y no terminamos de entender que con gente preso y con corrupción, el dominicano no resuelve nada. Hay que meter gente preso, hay que controlar la corrupción, pero a la gente hay que resolverle. Presidente, a la gente hay que resolverle. Mira, cuando yo venía para acá, faltando 15 o 20 minutos para las 4 de la tarde, ya todo Naco de por los alrededores estaba en un tremendo apagón desde las 10 de la mañana. Y se oía el ruido de las plantas de esos edificios desde mi oficina hasta este lugar. Es decir, la situación es calamitosa, la situación es muy grave, y el gobierno tiene que dedicarse a resolver esos problemas y olvidarse de esos grandes proyectos que tiene, que no van a resolver ningún problema, porque incluso yo no estoy diciendo que cese y que olvide y que eche a un lado el proyecto Pedernales, porque eso es importantísimo para la República Dominicana y para esa gente que ha vivido olvidada de la atención oficial desde que nació esa provincia, sino que conjuntamente con eso le dedique parte de su tiempo y de su esfuerzo a resolver los problemas cotidianos de la República Dominicana, de la gente común y corriente, porque si no, aquí nos encaminamos a un desorden social en el menor tiempo que uno se puede imaginar, porque la situación, cuando tú oyes hablar a la gente está al borde ya de explotar por la situación que está viviendo. Entonces, con esto concluyo. Dale, está bien, despide. Señores, hasta mañana a las 4 de la tarde para otra entrega de este programa. Gracias por la sintonía. Tengan un excelente resto del día y sigan con la programación de Rumba. Hasta mañana. El rumbo de la tarde, el rumbo de la